Como saben, desde que empezó Radio FIP San Pedro, en nuestra sección de entrevistas hemos intentado acercarles y darles a conocer asociaciones, instituciones o personajes representativos de nuestra localidad, municipio o provincia, o vinculados a ella de alguna u otra manera. Pues hoy creo que esta sección se viste de gala, pues estará dedicada a la persona más representativa de Málaga. Aunque ya no esté entre nosotros físicamente, solo al decir su nombre, todos lo conocen. Y no solo aquí, sino en el resto del mundo. ¡Madre mía! ¿De quién se trata? No se hagan como los que no saben, pues solo puede ser Pablo Ruiz Picasso. Este año, como ustedes sabrán, y si no lo saben, se lo contamos nosotros, se cumplen 50 años de la muerte de nuestro pintor más representativo y que hizo que Málaga se conociera en todo el mundo. Y era importante para nosotros que una de las entrevistas estuviera dedicada a hablar de él, de su museo, fundación, sala de exposiciones, etc. Para ello nos pusimos en contacto con el Museo Casa Natal Picasso, donde nos atendieron amablemente y aceptaron nuestra invitación para esta entrevista. Hoy pasa por nuestros micrófonos Rosa María López García, responsable de mediación y programación cultural dentro de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, quien nos ayudará a recordar la figura de Picasso y a conocer parte de su vida, de sus etapas como pintor y todo el legado del que podemos disfrutar en nuestra Málaga. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal está? Buenos días, chicas. Muy bien, estupendamente. Bienvenida a Radio Televisión FEIP San Pedro y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos su tiempo. Nos gustaría a través de este rato de charla poder recordar las distintas etapas de la vida de nuestro pintor de fama mundial y así los que somos más pequeños poder conocerlo un poco más. Así que si le parece, arrancamos con unas preguntas con las que descubrir a Pablo Ruiz Picasso. ¿Qué se sabe de la infancia de Pablo Ruiz Picasso en su Málaga natal? Pues sabemos muchas cosas porque como nació aquí, una de las principales tareas que hemos tenido desde la casa ha sido reivindicar que Picasso era malagueño y que además podemos ver y conocer muchas y reconocer muchas cosas malagueñas en su obra. Entonces, bueno, pues sabemos que nació en la Plaza de la Merced en 1881. Sabemos que no vivió en esa casa toda la vida, sino que allí estuvo solo 2 años, todavía no era famoso, ni siquiera sabía pintar ni coger el lápiz, pero se traslada a una casa muy cerca, en la misma Plaza de la Merced, por tanto, toda su infancia discurre en ese entorno, en la Plaza de la Merced. Y allí pues va a vivir muchas cosas de la mano de su padre, de la mano de sus hermanas, de su madre, de sus tías que también vivían con ella. Y claro, pues sabemos en el colegio en el que estudió, sabemos también que iba y acompañaba a su padre, que era profesor de dibujo y también era conservador del Museo Municipal. Entonces, todas estas actividades que desarrollaba en su infancia, recuerdos de cosas que ha visto, como por ejemplo también cuando iba a la plaza de toros con su padre o cuando iba a la playa, al mar. No era tampoco ir a la playa como lo conocemos hoy, sino que iban a ver el mar, a ver el puerto, a pintar desde el puerto. Entonces todas esas cosas han dejado constancia y todo eso es lo que conocemos de todos esos años que pasa en nuestra ciudad y que luego cuando vemos toda la obra y trayectoria de Picasso reconocemos como malagueños. ¿Cuándo se interesó por el mundo de la pintura y qué lo motivó? Pues precisamente se interesó gracias a su padre, porque como os he dicho, era profesor de dibujo, daba clases en las escuelas que son especiales y específicas para los niños ya más grandes que quieren aprender a dibujar, a esculpir o a pintar. Entonces era una escuela de arte que se encontraba en la Plaza de la Constitución de Málaga y allí el padre daba la asignatura de dibujo. El dibujo es la base de cualquier pintura, entonces claro, para esas escuelas había que tener una edad mínima de 13, 14 años. Sin embargo, Picasso ya con 8 años era capaz de representar los cuadros con esa base del dibujo porque la había visto en su padre y él había practicado mucho en casa. Entonces, claro, tenía como esa ventaja con respecto a los demás porque le influenciaba a su padre y también todo el contexto y todos los compañeros del padre, porque todos los amigos del padre también eran
amigos de Picasso y lo animaban a seguir pintando. Y el padre y su tío, que también su tío tenía dinero suficiente porque era médico y entonces le buscaba un modelo para que le posara a la hora de pintar. Entonces, claro, toda esa motivación y toda ese empuje que le daba el contexto en el que se encontraba, pues le facilitó y le ayudó a interesarse mucho por el arte. ¿A qué edad era considerado ya un pintor consagrado? Pues le costó muchos años, pero cuando después de recorrer varias ciudades de Málaga, de España, se enteró, viviendo en Barcelona, se enteró que en París había, bueno, un ambiente diferente, pues se fue allí a París. Y si fue gracias a ese empuje, al encontrarse en París, que ya él, estamos hablando del año pues 1901, en el que Picasso ya empieza a contactar con los marchantes. Los marchantes eran la persona que se encargaba de conocer su obra y de venderla a las galerías y a esos coleccionistas que se interesaban por las obras pictóricas o escultóricas. Entonces Picasso ya consiguió algún marchante, empezó a vender algunos cuadros en 1901, lo que pasa es que era muy poquito. Entonces, poco a poco, ya después estábamos hablando en ese momento de una época azul, todavía no terminaban de ver o de comprar aquella obra muy bien, no terminaban de valorarla. Cuando ya Picasso pasó a la época rosa y se estabiliza en la ciudad de París, ahí empieza a vender un poco más. Sobre todo conoce a grandes marchantes como, bueno, Volar al principio, más al principio de esa época, y luego también a Campbell. Entonces, como ya empezó a conocer a coleccionistas, empezó a ser un poco más famosillo entre el mundito, ¿vale? Entre el mundo. Tenía muchos coleccionistas, entre ellos una americana, Gertrude Stein, que le encantaban los cuadros que hacía Picasso. Conocía ya también algunos competidores. Y a partir de ahí, pues 1907, que pinta la señorita de Aviñón, pues ya, claro, la gente va extrañándose de la pintura y de qué es lo que está haciendo Picasso, de ese señor malagueño, de ese señor de español, que está pintando cosas un poco raras. Pero sobre todo cuando alcanza la fama es precisamente después del cubismo, cuando hace todos esos cuadros tan raros, la gente iba buscándolo y entonces Picasso ya pintaba de otra manera. Para entonces estaba viajando por Italia, colaborando con los ballets rusos y eso le ayudó muchísimo a alcanzar la fama porque se casó con una bailarina y ya Picasso en los años 20 era una persona bastante conocida y tenía bastante dinero porque ya se movía y se codeaba con directores de ballet, con músicos, con dramaturgos. Entonces ya era otra persona más considerada y su obra se revalorizó. Sabemos que de Málaga se va a estudiar a Madrid, luego a Barcelona y finalmente a París, donde vive el resto de su vida. ¿Por qué siendo malagueño acabó viviendo en París? ¿Qué tenía París que tanto le gustó? Pues claro, él se fue de Málaga a La Coruña por motivos personales de sus padres, todavía era un niño, no podía decidir dónde vivir. Luego también por motivos también de la familia se mudaron a Barcelona y Picasso estudió, como bien dice, unos años también en Madrid, pero eso ya sí quería estudiar en la academia. Pero ya lo de la academia se lo sabía. Entonces, cuando volvió a Barcelona, en Barcelona se enteró que en París había muchísimos otros artistas que vivían juntos en un barrio llamado Montmartre y en ese barrio los pintores, los poetas, los escritores, también por otro lado los escultores, directores también de cine incluso, ¿no? Entonces se juntaban todos, vivían, se ayudaban mutuamente y se inspiraban mutuamente. Entonces había ahí como un intercambio de disciplinas artísticas que a Picasso le interesó mucho. También le interesó que allí se estaba pintando de otra manera. No era como en las academias como le enseñaba su padre o le enseñaban sus amigos, que había que pintar fielmente al modelo que tenías delante, en una copia exacta, sino que las personas allí, que a finales del siglo XIX se da una corriente artística que se llamó el impresionismo, Picasso vio que se pintaba como con impresión, con la impresión de lo que estás viendo, con unas pinceladas muy anchas, sin entrar en detalle. Sabes que Picasso, como os he dicho, el dibujo lo dominaba muy bien, porque era lo que le había enseñado su padre y es la base de un dibujo. Pero aquella pintura le llamó mucho la atención porque solo se conseguía ver bien si te alejabas, si tomabas cierta perspectiva. Entonces eso le llamó mucho la atención y el color que utilizaban, la expresión que utilizaban con la brocha, y eso le llamó la atención y por eso todo su deseo era instalarse en París, porque París le ofrecía algo
que no le habían enseñado en las escuelas. Era la pintura de la calle, la pintura que salía pues del sentimiento, de la expresión, del intercambio con otras personas, y por eso París le atrajo tanto. Y allí es donde efectivamente se quedó muchísimo tiempo, pero no vivió toda la vida en París. Sabéis que hubo unas guerras importantes en Europa y después de la Segunda Guerra Mundial, pues Picasso cambió de residencia porque ya decidió, mucha gente se fue a Estados Unidos y será Nueva York el nuevo centro artístico a lo largo del siglo, a la segunda mitad del siglo XX, pero Picasso decidió quedarse en Europa, le daba mucho miedo volar, pero sobre todo es que quería quedarse cerca de su país. No podía volver a España, pero se quedó en la costa azul francesa, muy cerquita del Mediterráneo, porque el Mediterráneo siempre le había inspirado mucho, y allá por los años 40, en el año 44, se instala, 44-46, se instala definitivamente en esa zona y vive en varios pueblecitos, en Vallauris, Goljuan, Mougins, que es donde muere finalmente, en Cannes, y en esa zona es donde se integró y donde vivió el resto de su vida. Hablemos un poco de su estilo a la hora de pintar, que nos llama mucho la atención, porque es raro en algunos cuadros. Se llama cubismo. ¿Qué tiene ese estilo y por qué Picasso pintaba así en cuadros como el famoso Guernica? Pues como os decía, allí en París, él estaba viendo que se podía pintar de otra manera. Pintar no solamente copiando la realidad, con la información que te da el ojo, sino que se podría transformar esa realidad creando representaciones distintas. Entonces, en esa investigación, fijaros que él tenía cuadros con esa pincelada muy ancha a finales del 19 y principios del 20, pero luego empezó a investigar sobre el color. Tienes una etapa azul, luego después una etapa rosa. El color es importante, la forma también, porque a veces en la obra azul también alarga mucho, pero el cubismo ya fue una cuestión que viene heredada de muchos factores, de interesarse, porque estaba también muy de moda, sobre el arte primitivo, exposiciones que hubo también allí. Picasso tenía su propia colección de arte primitivo, y le gustaba mucho la simplicidad y la geometría que tenían estas artes, las máscaras africanas o las esculturas en general, y las pinturas, todo siempre muy sencillo y no tenían por qué ser proporcionadas, ¿no? Entonces, investigando sobre esto con otro amigo, Josh Brack, pues empezaron a indagar en ese cubismo, que él no le puso nombre. Él empezó a investigar, empezó a hacer cuadros con ese carácter más geométrico, deformando y deconstruyendo el dibujo, de manera que al final lo llamaron cubismo porque precisamente la apariencia que tenía, y fue este primer cuadro, Las señoritas de Aviñón, el que realmente marca el inicio del cubismo, representaba sobre la misma superficie diferentes puntos de vista, que es como lo que nos ofrece un cubo, ¿vale? Es como si cogiéramos un cubo que tiene 6 lados y abriésemos todos sus lados, de manera que pudiéramos ver la parte frontal, el derecho, el izquierdo, la parte de arriba, la parte de abajo, todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué era lo que hace Picasso? Pues revoluciona la pintura, porque la pintura, si engañaba al ojo y se trataba de representar todo lo que veíamos desde un punto de vista único, Picasso intenta multiplicar esos puntos de vista. Y lo hace pues pintando un ojo de frente, el otro ojo aparece de perfil, la nariz puede aparecer del otro perfil, de manera que no pinta lo que ve, sino que está pintando lo que sabe que tiene esa persona o ese objeto. Lo está pintando desde todos sus puntos de vista. Y todo esto revolucionó la pintura y rompió con lo académico, lo que le habían enseñado en las academias, el dibujo, porque el dibujo ya no era lo importante, el dibujo se había transformado. Y eso revolucionó muchísimo la pintura, y por eso el cubismo es tan importante. Y así, pues claro, ese era su sello de identidad, ¿no? Y lo utilizó durante toda su vida. Vamos a ver cuadros y esculturas en las que Picasso siempre está presentando muchos puntos de vista, y está presentando la parte de delante de una persona, pero también le podemos ver la espalda, el trasero, podemos ver figuras contorsionadas completamente, porque esa es la característica de ese cubismo. Aunque hayamos hablado del cubismo, también sabemos y hemos leído que en su vida hubo varias etapas. Su etapa joven, su época azul, su época rosa y sobre todo la etapa por la que más conocido es el cubismo. ¿Qué tenía cada una de esas etapas?
Pues esas etapas, cada una de ellas fueron al final una exploración en la que Picasso siempre está reinventándose y eso es lo más significativo y lo más destacable que podemos dar del pintor, porque es una persona que era incansable a la hora de trabajar, estaba siempre buscando nuevas formas, tenía una necesidad de producir, de expresarse a través del arte y entonces al final todas estas etapas lo que nos están denotando es que Picasso quiere explorar el mundo, buscar una manera en la que se encuentre cómodo. Cuando está, por ejemplo, utilizando el color azul, lo está haciendo también pues, por una situación personal, una situación de tristeza por la muerte de un amigo, porque estaba intentando instalarse en París y no tenía recursos económicos. Entonces era un poco complicado. La época rosa, por ejemplo, explora también otros temas que no tienen nada que ver con la época azul. La época azul se fijaba mucho en las personas que eran más vulnerables y sin embargo en la época rosa, como ya está más estabilizado, tiene una cierta nostalgia, se ve también algo de tristeza, pero es de otra manera. Se fija en esas personas nómadas, como los circenses, las personas del circo, porque él se siente un poco como que va allá donde le lleve el trabajo, ¿no? Y está intentando establecerse en París, pero no lo consigue. Se fija en la vida que llevan también, porque él en ese momento lo que tiene también es ganas de formar una familia y ve que en el circo la gente vive muy en comunidad, entonces él está reflejando su personalidad en esas temáticas. El cubismo, finalmente, pues eso, explora también la forma. Cuando el cubismo ya ha terminado un punto en el que esa deformación del dibujo llega casi a rozar lo abstracto, Picasso nunca quiso ser abstracto, Picasso siempre quiso tener de referencia lo figurativo, la figura. Entonces, ahí lo deja. Entonces, sabe parar, sabe y ponerse a investigar otra cosa. Y ahora empieza también a juntarse con personas que empiezan a pintar el mundo de los sueños. Entonces Picasso no llega tampoco a considerarse un surrealista, que era como se llamaban estas personas, sino que empieza a interesarse sobre todo por la simbología. Y también en los años 20 y 30 hay una obra muy, muy, muy importante de Picasso, que trabaja mucho pues todos estos símbolos, la sombra, personajes mitológicos, referencias a eso, a la mitología, pero que en realidad le da una lectura nueva. Entonces, esas obras un poquito ya más difíciles porque están como encriptadas, algunas de ellas son muy complejas de saber qué es lo que ha querido decir Picasso. Entonces, es un estilo que también se va transformando. Y luego una persona muy comprometida con la sociedad, pues con las guerras, muy solidario, pues buscaba pues eso, la paz, entonces con sus obras siempre intentaba ayudar a la gente. Entonces, al final, toda la exploración que él va haciendo en los diferentes lenguajes, sea pintura o sea escultura, o incluso, no sé si sabéis, Picasso también escribió poemas y escribió algunos libros, entonces obras de teatro. Entonces, todo eso al final es la expresión, la necesidad que él tenía de explorar y de buscar siempre una manera de soltar lo que tenía dentro. En uno de los documentos que hemos leído decía que se calcula que Picasso fue un autor de una gran cantidad de pinturas y diseños, impresiones o grabados, ilustraciones para libros y esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos con su nombre, Museos Picasso. Madre mía, decían que podía hacer en apenas segundos una obra maestra. ¿Cómo le dio tiempo a tanto? ¿Y cuántas obras, que se sepa, realizó en su vida? Pues realizó muchísimas, ya os digo que con este carácter tan incansable de querer generar y necesidad de encontrar la manera de expresarse a través de los escritos, a través de la escultura, siempre estaba aprendiendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, cuando tenía 18 años y le enseñaron la técnica del grabado, que es como hacer un dibujo en una superficie, se queda grabado, como su nombre indica, y se cubre de tinta y se estampa. Entonces, todas esas impresiones pues le gustó muchísimo porque vio también una forma de cambiar el dibujo, ¿no? Y al igual que podemos cambiar un cuadro, que también recicló algunos lienzos, pero sobre todo con el grabado, pues aprendió una técnica que además le produjo muchísimo en su vida. Se calculan unos 2.800 grabados que hizo Picasso. Luego también, por ejemplo, cuando conoció a un amigo suyo llamado Julio González, le enseñó la fusión de los metales y entonces empezó a construir también esculturas. O sea, como cada vez que encontraba la oportunidad de aprender algo nuevo, se metía de lleno, aprendía las normas
y luego lo que hacía es que se inventaba el resto, ¿no? Y empezaba a investigar y a experimentar. Pues claro, estaba tan motivado que le dio tiempo a hacer todo lo que ha hecho. Se calcula, pues bueno, pues más de 13.000, más de 16.000, en torno a 16.000 pinturas, cerámicas también, unas 1.300 o más, escultura también más de 600, y era también una persona que trabajaba mucho de noche, o sea, tampoco digo que estuviera día y noche trabajando, porque durante el día también recibía muchas visitas, sobre todo cuando ya era una persona más mayor y más famosa, a partir de los 60 años Picasso era mundialmente conocido cuando tenía 60 años y recibía muchísima prensa, personas que querían conocerlo, fotógrafos, había también fotógrafos que querían simplemente hacerle fotografía, incluso enseñarle trabajos. Picasso también hizo algunas fotos y también tuvo de pareja fotógrafa muy, muy buena, pero a Picasso también le interesó, por ejemplo, la técnica de la fotografía. Entonces tiene muchísima curiosidad, y cuando una persona tiene mucha curiosidad, le da tiempo a hacer todo lo que se proponga, ¿eh? Y de divertirse también, de estar con sus amigos, de estar con su familia, pero muy, muy, muy trabajador. Eso sí, aparte que murió con 91 años y hasta el último momento estuvo pintando. De todas esas pinturas y obras realizadas, además de El Guernica, ¿cuál es la más valorada artísticamente de toda su obra? Pues, a ver, son muy valoradas estas obras que os digo de los años 20, 30, porque ahí Picasso empieza a encriptar muchos mensajes, donde empieza bueno, a inspirarse en fuentes mediterráneas, fuentes mitológicas, igual que ha utilizado en los tiempos de la época rosa el saltimbanqui como un alter ego, como un otro yo, con una persona con la que se identificaba. En los años 20 y 30 Picasso utiliza mucho el lenguaje del toro, ¿no? El lenguaje de las corridas de toro, porque era lo que él conocía de pequeño. Nosotros hoy día estamos más acostumbrados al fútbol o al baloncesto, pero en tiempos de Picasso sobre todo eran los toros. Y él lo veía como una forma de vida. Entonces, claro, hay muchas obras relacionadas con estos temas de la tauromaquia, en el que el toro puede representar muchas cosas, el toro, el minotauro también como personaje. Entonces, todas estas obras que son de los años 30, hay una obra que se llama La Minotauromaquia, es un grabado que se trae por la calle de la Amargura a muchísimos historiadores del arte, porque es una obra muy compleja, donde hay muchos símbolos. Hay una mujer encima de un caballo que está embarazada, que puede ser pues la amante que tenía Picasso en ese momento, pero también hay una niña que le conduce con una luz, hay un señor que está subido a una escalera y que gira la cabeza como si fuera Orfeo, que es otro personaje mitológico de las artes. Hay muchísimos personajes, que hay un minotauro también, ¿no? Y son personajes, y una obra muy incrustada también hay una paloma también son de los elementos que se trae también de aquí de Málaga y que simboliza la paz. Entonces, esa obra, por ejemplo, es bastante curiosa. Luego también hay otra obra que se llama La Danza, es un poquito anterior, en el año 25. La danza al final pues no deja de ser tres mujeres bailando, que era como las tres gracias, que también es otra referencia en la historia del arte, una fuente mitológica, pero él transforma todos esos lenguajes tradicionales, los va reestructurando, los dota de nueva simbología y nuevos significados, y entonces siempre tienen pues eso, la duda, y corren ríos de tinta de historiadores que dan sus versiones sobre qué pueden significar todas estas obras que hace Picasso. Entonces son obras importantes. Y luego a mí personalmente me gusta mucho también, bueno, hay obras que son rarezas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, que Picasso grabara una caja, por ejemplo, del barbero, que era su amigo, y le grabó la caja de madera. Entonces eso es un objeto único, esas cosas también son muy valoradas, porque de hecho incluso llegaban gente a la barbería de este amigo de Picasso diciéndole que le daban un cheque en blanco por eso, un cheque en blanco, o sea, le pagaban lo que fuera, la cantidad que pidiera, porque eso era una rareza, era lo único que tenía Picasso en ese formato o en ese soporte. Y luego a mí personalmente, como decía, me gusta mucho una obra que tiene hecha en una capilla que está en Valogís y que tuve la oportunidad de verlo este verano. La verdad que me impresionó mucho porque es una capilla muy pequeñita, está en el Museo Picasso de allí de Valogís, que era el pueblo donde Picasso estuvo viviendo muchos años y trabajando, allí la cerámica, y es una obra que se parece mucho a Guernica,
¿vale? Tiene unos mensajes muy similares porque habla de la guerra y de la paz, así es como se titula, Guerra y Paz, pero tiene color, tiene como una parte oscura y una parte a color, ¿no? Más alegre. Y habla pues eso de la guerra y de la paz, ¿no? De la oscuridad y de la luz, con toda la simbología que encontramos en Guernica, que encontramos en otras obras. Y es una obra que como está envuelta porque está hecho en unos paneles, una capillita que podrá tener, esto lo digo de cabeza, creo que eran como unos 7 metros de largo y unos 4 de ancho, es una cosa pequeña, pero que te envuelve completamente. Entonces, es una obra que la verdad que es muy bonita verla in situ, porque también es una rareza dentro de Picasso, no es un cuadro, no es una escultura, es que es una obra inmersiva completamente. Y esta es de los años 50, tardó Picasso unos cuantos años en hacerlo, de 52 al 59 más o menos, y es una obra muy, muy impresionante también. ¿En cuántos museos del mundo hay obras de Picasso? Pues hay muchísimos y hay todos bueno, museos monográficos, hay bastantes. Luego también hay muchos museos contemporáneos. Museo de arte contemporáneo que no tenga una obra de Picasso es raro. Entonces, imaginaos la cantidad de museos de arte contemporáneo que hay en el mundo. Mirad, nosotros en la página web del Museo Casa Natal, porque el Museo Casa Natal tiene un centro de documentación muy, muy importante porque allí tenemos mucha bibliografía, muchos libros en varios idiomas que hablan de Picasso. Tenemos también una sección infantil, una sección también para expertos que vienen pues, con obras que se publicaron en tiempos de Picasso y obras que también se han publicado a posteriori, donde se han catalogado toda la obra. Y bueno, pues ahí también el centro de documentación tiene en la página web una sección en la que habla pues de si quieres saber más de Picasso, ¿no? Aquí te da la referencia. Y precisamente, pues sobre esta pregunta quería indicaros que vayáis a esa página web del Museo Casa Natal Picasso, donde hay un listado de varios, no están todos, pero hay un montón de museos que es la obra que Picasso tiene en varios museos del mundo. Aquí en España, bueno, Museos Picasso hay por lo menos aquí como 8, ¿vale? Más, ¿no? Luego otros museos, pues desde el Museo de Arte Reina Sofía, la Fundación Palau, también, bueno, en Alemania, en Canadá también hay obras de Picasso, en Estados Unidos, pues desde el MoMA de Nueva York, que es muy famoso, pero también otro, el Museo de Baltimore, el Museo de Bellas Artes de Boston, en Washington, en Cleveland, en el Guggenheim de Nueva York. O sea, todos esos que son de arte contemporáneo tienen obras de Picasso. También tiene un listado de museos en Francia, museos en Italia, en Japón, Países Bajos, República Checa, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza. Tenéis una cantidad y además podéis entrar en cada uno de esos museos y buscar la obra de Picasso que tienen ellos allí. La obra más cara que se ha vendido de Picasso, ¿cuál ha sido? ¿Y por cuánto se vendió? Pues mira, las obras, ha habido un ranking en estos últimos años porque desde el 2004 se estaban también empezando a valorar mucho esas obras, estaban disparándose los precios muchísimo. Ya hablamos de más de 100 millones de euros, lo que costaba la obra algunas de las obras de Picasso en ese tiempo. Y el último dato que tenemos es que en 2015 se vendieron Las Mujeres de Argel, que es una obra que Picasso realiza en el año 55 y que está inspirada en Las Mujeres de Argel de Delacroix. Picasso también durante unos años se inspira en obras de otros artistas, como por ejemplo Las Meninas de Velázquez o por ejemplo estas Mujeres de Argel de Delacroix. Y esta obra de Las Mujeres de Argel se vendió por 179 millones de dólares. Y estamos hablando del año 2015, pero vamos, que anteriormente todas las obras que El Sueño o Este muchacho con la pipa, todas estas obras que son de este último milenio, de 2000, del año 2004 para nuestro año, siempre más de 100 millones de dólares, perdón. De sus hijos, ¿alguno se dedicó a la pintura o al mundo del arte? Pues mira, de sus hijos no. La hermana de Picasso le gustaba mucho pintar. De sus hijos, a ver, sus hijos, aunque se representa, Picasso representa mucho a su familia y a sus niños dibujando, pues hombre, claro, como cualquier niño se interesaron por el dibujo, por la cerámica, le gustaban también, pero profesionalmente ninguno de ellos se ha dedicado a eso. Luego, la más artística quizás sea Paloma, ¿no? Que también tiene además hasta su línea de perfume, ¿no? Y es la más famosilla. Ya de los 4 hijos de Picasso, 2 han fallecido, quedan 2. Ellos se han dedicado a administrar
toda la obra de Picasso y todo su legado. Pero la hermana, como os decía, la hermana de Picasso, Lola, que sí le gustaba también un poco el dibujo, también tenía al padre. Lo que pasa es que las mujeres también antes no tenían las oportunidades que tenían los hombres en aquella época. Y Lola, pues bueno, quizá no sé si también le transmitió esto a sus hijos, que los sobrinos de Picasso, los hijos de Lola, sí que se dedicaron al dibujo, a la pintura, y de hecho el sobrino de Picasso, Javier Vilató, fue allí a París y quiso aprender, él y su hermano, fueron allí a París para aprender el grabado, ¿ven? Y Picasso le estuvo enseñando la técnica del grabado. Hace unos años tuvimos una exposición en la casa natal de Picasso donde precisamente se veía como esa línea ininterrumpida, ¿no? De el tío con los sobrinos a los que ayudó mucho, e incluso el hijo de Javier Vilató, Xavier, también se dedica a la pintura. Entonces, bueno, pues esta es un poco la línea artística que ha seguido la familia. Hablemos también de la Fundación Picasso. ¿Qué fines tiene la Fundación y qué actividades lleva a cabo? Aunque desde 2015 tenemos entendido que ya no es una fundación autónoma. No, mira, la casa natal se creó en el año 88, era un organismo autónomo, se conoció como Fundación Picasso, pero no era una fundación. La fundación se rige por una ley que es la ley de fundaciones y no era el caso de la Fundación Picasso, era un organismo autónomo, como bien has dicho. Entonces, bueno, desde el año 88 su objetivo era básicamente reivindicar que Picasso era malagueño, porque claro, la gente en Málaga no conocía a Picasso. Picasso era muy conocido en Francia y mucha gente en el extranjero se pensaba que Picasso era francés o que era catalán, ¿vale? Porque como venía de allí de Barcelona, pero en Málaga la gente no conocía a Picasso. También es verdad que en España la herencia que nos había dejado el gobierno franquista era precisamente por la visión que querían darnos de Picasso, como Picasso en la Guerra Civil Española apoyó al bando que perdió, pues entonces, claro, no lo querían ver por aquí, por España. Entonces, los que ganan son los que escriben la historia, ¿no? Y los que ganaron, pues no querían hablar mucho de Picasso. Entonces, lo poco que se hablaba aquí de Picasso era poco y mal. Así que en Málaga, pues poco conocía a la gente de Picasso. Y el objetivo que tenía precisamente ya con la democracia el Ayuntamiento de Málaga al comprar la casa donde había nacido, porque dijeron, bueno, Picasso ha vivido en muchas casas, Picasso ha sido mundialmente famoso, pero la casa donde nació está aquí. Entonces recuperaron el edificio, recuperaron la casa y empezaron a hacer exposiciones en Málaga y a hablar de Picasso. Y crearon un centro de documentación, que es el que os he comentado, una biblioteca especializada en Picasso, para que la gente supiera quién era y de dónde venía. Y poco a poco pues ha ido haciendo ese camino que al final nos ha llegado a traer pues también un Museo Picasso en Málaga, que era también uno de los deseos del artista y que llevaba mucho tiempo intentando fraguar y que al final pues se consiguió. Y bueno, pues al final la gestión también del museo y la trayectoria que ha tenido el Museo Casa Natal Picasso, que era uno de los primeros museos que se instauraron en la ciudad, ha hecho también que el proyecto del ayuntamiento sea que Málaga no sea solamente una ciudad de turismo, sino una ciudad también cultural. Y entonces ahí es donde aparece que en 2015, cuando surgió la oportunidad de hacer un convenio pues, con otros museos, como por ejemplo el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, pues hacer aquí un par de sedes y eso lo tenía que gestionar el único organismo que había en el ayuntamiento capaz de organizarlo y por eso en 2015 dejamos de llamarnos Fundación Picasso y pasamos a llamarnos ese nombre tan largo de agencia pública para la gestión de del Museo de Pablo Ruiz Picasso, que es nuestro germen, nuestra base, ¿vale? Siempre con Picasso como bandera, pero también para gestionar otras colecciones, otros equipamientos, como puede ser en este caso el Centro Pompidou Málaga y la colección del Museo Ruso. Entonces, esos son los tres museos, los tres centros que gestionamos ahora mismo y que con toda la trayectoria, el Museo Casa Natal cumple ahora 36, la semana que viene 36 años. Ya os digo, uno de los primeros museos de la ciudad de Málaga. Por último, ¿qué actividades se han realizado para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Picasso? Pues mira, el aniversario de Picasso ha sido una cosa que se ha fraguado entre el Estado francés y el Estado español. Era una celebración importante, sobre todo porque siempre aprovechamos los centenarios y los aniversarios para poder hacer balance
de qué se sabe de este artista, las investigaciones que se están haciendo. Entonces, ya hace un par de años se empezó a fraguar pues, esta comisión española junto con el gobierno francés, sobre todo liderado por el Museo Nacional de Picasso en París, que lo que empezaron a hacer es un convenio para establecer un calendario de exposiciones que hablara de Picasso, que revisara aspectos importantes de Picasso, no solamente dar a conocer la obra, sino cómo se está valorando la obra en nuestro siglo XXI. Y entonces se han hecho sobre todo muchísimas exposiciones, pero es que también ha habido coloquios, charlas, ciclos de conferencias en los que se han encontrado muchos expertos y personas que han investigado en los últimos años sobre el artista con otras perspectivas ya más de género, pues de perspectivas que tienen que ver pues, con esos iconos que trabajaba Picasso, con esos aspectos como por ejemplo que desconocemos, de Picasso solidario, de Picasso como escritor, la literatura que también él trabaja, de los aspectos, por ejemplo, del ballet. Entonces pero siempre también pues desde otras perspectivas. Así que se han hecho muchas actividades. Aquí en Málaga hemos podido tener exposiciones tanto en el Museo de la Aduana como la presencia de Picasso, que todavía sigue vigente, los ecos de Picasso, que también tuvo el Museo Picasso Málaga, además de la de escultura. Y nosotros en Casa Natal también hemos tenido, la que tenemos ahora, la imagen de Picasso, como la visión de Picasso en los medios de comunicación, porque fue una persona, ya os digo, bastante conocida. Pero también hemos hecho conferencias y también en el Teatro Echegaray se han hecho representaciones de danza, de espectáculos que tienen que ver pues, con la vida de Picasso para todos los públicos, para adultos, también para niños, muchos talleres, en fin, que ha sido una oportunidad. Y muchos colegios también pues, nos han visitado y han trabajado o han tenido como proyecto de investigación este año la figura del pintor. Así que ha sido, como os digo, una oportunidad para poder indagar, profundizar y revisitar a Picasso. Y hasta aquí nuestra entrevista dedicada a nuestro pintor más ilustre y conocido, Pablo Ruiz Picasso. Les agradecemos a Rosa María López García, una vez más, que hayan aceptado nuestra invitación de pasar por los micrófonos de Radio Televisión TEIP San Pedro. Les deseamos que la gestión del Museo Casa Natal Picasso siga siendo tan exitosa y que todo lo referente a nuestro pintor más célebre siga estando muy presente en nuestra cultura. Muchas gracias. A ti. A ti.